Bueno, vamos a otro tema, porque a votación en sala pasó el proyecto de reforma laboral, luego que ayer la misma Comisión del Trabajo del Senado aprobara la idea de legislar. Claro. Vamos a ahondar en este tema, en lo que viene en las siguientes instancias de tramitación legislativa. Mañana en directo estamos con el presidente de la instancia, el senador del PS, Juan Pablo Letelier. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Senador, ¿en qué etapa está este proyecto en términos del contenido? Se lo pregunto porque había mucha suspicacia respecto a cuánto puede cambiar el proyecto original y de cómo venía desde la Cámara de Diputados. Se hablaba incluso de una suerte de cocina aquí en el Senado sobre el proyecto de reforma laboral. No hay ni cocina ni comedor para este debate. Todavía, ¿no? Llevamos, ni creo que lo vaya a ver, la verdad. Llevamos un mes de escuchar a todos los actores involucrados. Hemos tenido un proceso de audiencia muy participativo, a pesar que somos una instancia revisora de algo que ya elaboró la Cámara de Diputados. El proyecto tiene un fin, y eso es muy importante explicarlo, porque el Código de Trabajo tiene dos partes: derechos individuales de los trabajadores y derechos colectivos. Esto solo modifica los derechos colectivos, y el objetivo es uno: fortalecer el sindicato, la negociación colectiva y la huelga para incidir en una nivelación de cancha entre las partes, para incidir a su vez en la redistribución de ingresos en el país. Este proyecto tiene el propósito que los trabajadores puedan tener mejores sueldos. Y eso lo que genera, evidentemente, un debate, y se propone que esta mejora de sueldo se logre a partir de una mayor discusión, conversación entre las partes. Para promover esa conversación se necesita que la huelga exista, no para que se use, sino la amenaza a la huelga, la posibilidad de una huelga efectiva, hace que los empleadores se sienten con sus trabajadores, y el hecho de que los trabajadores tengan titularidad sindical hace que ellos tienen que ser responsables en dialogar con sus empleados. Esa es la dinámica que estamos. El proyecto va a comenzar a recibir indicaciones después que lo votemos en sala dentro de los próximos 10 días. Senador, usted dice, no hay cocina, no va a existir una cocina, a propósito de lo que ocurrió el año pasado con la reforma tributaria. Usted dice, nosotros somos el órgano revisor de lo que viene de la Cámara de Diputados, lo mismo que también ocurrió en la reforma tributaria. Pero, sin embargo, para poder consensuar el criterio, lo que pasaba con las pymes, lo que pasaba con el empresariado, los mismos que hoy día también tienen mucho interés en esta reforma laboral, hubo que alcanzar acuerdos en el Senado. ¿No va a ser lo mismo con esta reforma? A ver, yo no creo que en este proyecto, por desgracia, se lleguen a acuerdos plenos. Yo creo que van a poder y vamos a intentar construir acuerdos parciales. ¿Por culpa de quién? No por culpa, por visiones distintas. Los empresarios chilenos se acostumbraron al plan laboral de Pepe Piñera de la dictadura. Se acostumbraron a un país donde el trabajo no es valorado, donde los trabajadores y trabajadoras tienen un valor social menor de lo que hay en otros países. Y están acostumbrados a que los trabajadores no tengan derecho a huelga. Ha sido la Corte Suprema la que ha firmado más este concepto a partir de los convenios internacionales de los cuales somos parte, que por el Código de Trabajo. Los empresarios están muy cómodos con este mercado de trabajo excesivamente flexible, muy desprotegido, donde el sindicalismo es mal visto en nuestra sociedad. ¿Para qué nos hacemos los ciegos? Culturalmente los empresarios no quieren a los sindicatos, no quieren que tengan poder de negociación, menos que tengan derecho a huelga. Y eso se refleja en estas campañas de terror que hemos escuchado en la radio, carteles en la calle. Y por tanto, hay algunos empresarios, no digo todos, pero hay algunos empresarios que nunca van a estar de acuerdo con fortalecer el peso de los sindicatos como un instrumento para incidir en la redistribución de ingresos. Senador, pero retomando el punto que planteaba Macarena sobre las modificaciones que podría tener en pos de llegar a un acuerdo, de hacer tener un respaldo político más amplio para este proyecto, ¿está la posibilidad de que en el Senado se introduzcan modificaciones tendientes a flexibilizar esta reforma laboral para las pymes, por ejemplo, que tienen menos espalda, menos capacidad financiera quizás para enfrentar una negociación de este tipo? Permíteme usar un concepto distinto al tuyo respecto a flexibilizar. A ver. Yo creo que las micro y pequeñas empresas, las empresas de hasta 20, 25 personas, requieren una mirada, un foco distinto a una empresa de 250 o de 1000 trabajadores. Es absolutamente distinto. En un caso, las microempresas, el dueño de la empresa es una empresa media familiar, tiene trabajadores, los trabajadores son los que llevan las facturas, saben cuánto se vende, cómo
opera, Sí. y el trabajador está en contacto directo con el dueño del emprendimiento. En el día a día, claro. El día a día. En los otros, si tienen suerte los trabajadores donde hay 300 trabajadores, rara vez ven al gerente de recursos humanos. ¿Para qué hablar del directorio? Son relaciones laborales de características distintas. Por tanto, ¿habrá legislaciones separadas? Y yo creo que se necesita una mirada distinta para la micro y pequeña empresa sin vulnerar el derecho de los trabajadores a organizarse ni a negociar. Pero hay que hacerlo de forma distinta, sin duda. Y eso yo creo que sí hay espacio de perfeccionamiento del proyecto muy importante en ese ámbito. Bueno, Y lo hay en otros ámbitos, porque el proyecto de la Cámara es un tremendo aporte, a mi juicio, en lo que es fortalecimiento de los derechos de los sindicatos, titularidad, negociación colectiva, huelga efectiva, pero hay situaciones que nosotros en el Senado queremos revisar para perfeccionar, entre ellos precisar muy bien algo que se llama los pactos de adaptabilidad. Es decir, hay una propuesta que viene en la Cámara de Diputados que a mi juicio es un poco excesiva, que permite que sindicatos y empleadores negocien no solamente la jornada de trabajo, es decir, cuántas horas uno trabaja a la semana, sino que agrega una bolsa de horas extras, horas de jornada pasiva, y yo ahí sí creo que hay una situación delicada que hay que precisar de mejor forma para no vulnerar derechos fundamentales de trabajadores. Y también algo que se llama servicios mínimos, o lo que yo prefiero llamar esenciales, de cómo se define cuando hay una empresa que va a paro, se para la producción, pero evitar que tenga efectos sobre terceros, efectos sanitarios, por ejemplo, porque es un criadero de animales o una lechería y no se quiere que los animales mueran y provocan una crisis sanitaria. ¿Y eso podría alcanzar también a proteger la continuidad propia de la empresa, en el sentido de que quizás alguna paralización demasiado larga pueda afectar derechamente la continuidad de la propia compañía? A ver, yo creo que tu concepto de continuidad es súper importante, hay que precisarlo. Trabajadores que estén en turnos éticos o de emergencia o de esenciales para evitar que una caldera explote, por cierto, es necesario. Claro, perfecto. Pero otra cosa es, se para la producción. Y el que la empresa pierda mercado porque está parada la producción es un problema del empresario con sus trabajadores y tiene que establecer un diálogo. Entonces, la continuidad tiene que ver con que no se produzca un daño material que impida que la empresa continúe después de la huelga, pero no para que continúe produciendo. Esa es la discusión. Servicios mínimos, estamos dentro de las normas de la OIT, que es lo que queremos hacer. Bueno, entremos también al tema que guarda relación con el Ejecutivo. Usted hablaba de la mirada y fue el propio también ministro Valdés que habló de esto de mirar con lentes distintos cuando hace referencia a las pymes, pero también habló de esta reforma laboral que tiene que ser equilibrada y que la huelga sea proporcional. Y fue el propio titular de Hacienda el que señaló esto, lo que generó la molestia en la CUT. Por lo tanto, ¿cómo avisora usted la discusión? Mire, yo le voy a decir lo que hice y mi convicción en esta materia. El día lunes nosotros, la nueva mayoría, tuvimos una reunión con la presidenta, se tocó este punto y quedó clarísimo que el proyecto de ley de la Cámara establece huelga efectiva, sin reemplazo, y que eso es lo que vamos a mantener en el Senado la nueva mayoría. ¿Y por qué dice esto ahora el ministro Valdés entonces? ¿Y qué es lo que hice? Yo llamé al ministro Valdés ayer, después de leer sus declaraciones, porque creo que es importante que conversemos entre nosotros y no prejuzguemos lo que dice el otro con tanta rapidez. Y yo sé que el ministro, todo el gabinete está por huelga efectiva, sin reemplazo, eso no se pone en discusión. Sin perjuicio de eso, él como ministro de Hacienda quiere que esta reforma sea equilibrada. ¿En qué sentido? Lo que pasa con las microempresas versus las grandes empresas, ver qué pasa con fenómenos que a algunos les inquieta. A mí personalmente no me inquieta sobre esto de los servicios mínimos, qué significa evitar que haya daños sanitarios a terceros, pero va a ser parte del debate. Yo quiero una reforma laboral equilibrada para enfrentar este desequilibrio que hay entre trabajadores y empresarios. Entonces cada uno interpreta este concepto con cierta intencionalidad. Entiendo la inquietud de la CUT en todo caso. Pero hay una inquietud también porque el lunes en este cónclave de la nueva mayoría, que era una instancia muy clave para poder definir este realismo sin renuncia, usted, también miembro de la comisión, que lidera la comisión, se va con una idea clara respecto de cómo avanzar en esta reforma laboral. Sin embargo, el titular de Hacienda, el llamado también empoderado, así lo hemos podido leer también, ¿cierto?,
a los días siguientes, a las horas después, señala estas declaraciones. Usted tiene que llamarlo por teléfono para poder aclarar los puntos. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí con la comunicación? Refleja como descoordinación, en definitiva. A mí nadie me ha llamado del gobierno para proponer asumir una actitud distinta a la reforma laboral. Primero. Tenemos una unanimidad entre los 3 miembros de la Comisión de Trabajo del Senado, es decir, junto con la senadora Adriana Muñoz y Carolina Goich. No hay discusión sobre la huelga efectiva. Sí tenemos apertura para enfrentar la situación de las micro y pequeñas empresas porque queremos algo más equilibrado o más adecuado, más que hablar de equilibrado, o de flexible. No se trata de flexible, garantizar que ejerzan sus derechos. Yo entiendo que todo el mundo está un poquito en la cultura de la desconfianza y cuando hay un pronunciamiento del ministro de Hacienda, el empoderado, me gustó ese concepto, se le tiene desconfianza. Yo entiendo que eso es parte del problema. Precisamente para no caer en la interpretación, yo lo llamo, para precisar cuáles son los alcances, porque estuve todo el día con la ministra Rincón, trabajando en una dirección, y tengo la experiencia que a veces uno dice algo y los medios de comunicación lo pueden poner parcialmente o en un contexto. Quería entender el contexto, yo no estuve con él cuando lo dijo, y me dijo, mira, tenga la certeza que el ministro de Hacienda defiende lo que es la huelga efectiva. Eso es parte del corazón de este proyecto. El ministro de Hacienda no está cuestionando aquello. Y lo importante es que queremos que esto sea equilibrado porque estamos en un momento económico. Entonces, van a otra discusión. Bien. ¿Cuál es mi inquietud? Yo lo quiero decir claramente. Porque fue la discusión que tuvimos con el exministro Larraín, Felipe Larraín y otros. El Código de Trabajo no es quien crea empleo. El Código de Trabajo no es quien afecta el ciclo económico. El Código de Trabajo establece la relación entre trabajadores y empleadores. Yo creo que no le pidamos más a una ley de lo que puede dar en términos económicos. Bien, senador Letelier, le agradecemos mucho que haya venido a CNN. Muchas gracias a usted. Buen día. Buen día.